Bueno, hay diferentes partes en la documentación explicando los cambios en el caso de querer hacerlo manual, de cambiar de renderers a handlers, o incluso también hay explicaciones de los cambios principales que en muchas APIs, sobre todo en todas las APIs que son multiplataforma, a nivel de UI, por ejemplo, behaviors o converters, que es un concepto que también existe en muchos otros frameworks de Microsoft, como WPF o incluso WinUI, etc., ¿no? Todos esos cambios son cambios solo de namespace, principalmente del namespace Xamarin Forms al namespace Microsoft MAUI. En el resto de cosas hay otro cambio muy importante, otro detalle muy importante, que es, se ha añadido una librería en concreto que la hemos llamado Compatibility. Esa librería lo que incluye es todo el conjunto de renderers base que ya estaban en Xamarin Forms. ¿El objetivo de esto cuál es? Si alguien migra desde Xamarin Forms a MAUI, tiene diferentes opciones. Una de ellas es copiar su renderer y llevárselo a MAUI, cambiando solo namespace y, por supuesto, recompilando, pero sin necesidad de cambiar la API. Esto va a funcionar exactamente de la misma forma que funcionaba en Xamarin Forms. O tiene la opción de convertir el código desde un render a un handler. ¿Las ventajas cuáles son? Aparte de las nuevas formas de extensión, etcétera, etcétera, pero sobre todo también tiene mejoras en el rendimiento, principalmente por algunos de los detalles que ya hemos mencionado antes. No creas un elemento padre, no hace ciertas tareas, los layouts son bastante más estrictos y no hacen pasadas al hacer measurement, cálculos de tamaño, posicionamiento innecesarios, porque a lo mejor los valores son exactamente los mismos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la recomendación es, si haces cambios manuales, en muchos casos son cambios de namespace. Si haces cambios de render, los puedes reutilizar cambiando namespace. La recomendación, si tienes tiempo, es cambiarlos a handlers porque vas a ganar el rendimiento. Y si no quieres hacerlo manual, sí hay una herramienta que precisamente mostraron levemente en sesiones en el build, que es la herramienta de migración de proyectos. Es una herramienta que migra proyectos, de momento es una línea de comandos principalmente, donde recibes el proyecto y también tienes unos parámetros de configuración. ¿Qué cambios hace esta herramienta? Bueno, cambia el tipo de proyecto, cambia namespace, ajusta diferentes parámetros, etcétera, etcétera. ¿Lo hace absolutamente todo? No, no lo hace absolutamente todo. Por ejemplo, no convierte los múltiples proyectos que existían en Xamarin Forms a un single project, a un proyecto único. En .NET MAUI, otra de las novedades en tooling, las novedades en tooling son varias, pero principalmente diría que hay dos que destacan por encima del resto. En una no voy a entrar mucho en detalles porque supongo que la mayoría ya la conoce o la ha probado con otro framework, que es el Hot Reload. Ya existía en XAML y, como sabéis, se incluyó en .NET 6 con código C#. Funciona también con MAUI, claro. Para el que no lo tenga claro... Es para hacer cambios al vuelo. Exacto. Cambias algo en tu XAML y decir, automáticamente lo ves en la aplicación que está en funcionamiento, lo cual es una virguería. Sobre todo en desarrollo móvil, donde dependiendo un poco de la máquina, de las características que tenga, puedes tener a lo mejor un teléfono conectado por USB y a lo mejor el deploy, el desplegar tu aplicación al teléfono puede llevarte bastantes segundos, incluso a lo mejor minutos. Entonces, hacer un cambio, por ejemplo, sobre todo a nivel de UI, donde estás ajustando al márgenes o tamaños, etcétera. Ajustar, por ejemplo, un margen 12 y desplegar, esperar 2 minutos, no es lo que quería. Volver a pausar la compilación, cambiar, redesplegar, etcétera, eso mata la productividad. Entonces, Hot Reload yo diría que es una de las opciones que aumenta la productividad. Y luego está el concepto de single project o proyecto único. Durante todo el periodo de Xamarin Forms se recibió mucho feedback, sobre todo de desarrolladores que venían desde otros lenguajes, otros entornos o desarrolladores que venían de web, etcétera. Entrar en Xamarin Forms era ya complejo de entrada a la hora de entender la propia estructura. Luego, el proyecto por plataforma tenías que entender cuál era la estructura, cuáles eran los archivos, dónde está el archivo de manifiesto, dónde coloco los iconos, dónde coloco las fuentes, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto único lo que se ha hecho es, todo se ha agrupado en un único proyecto. Se ha creado una forma clara, definida de dónde poner código compartido, dónde poner código por plataforma. El código por plataforma es dentro de una carpeta llamada Platforms y dentro de cada carpeta Platforms hay una carpeta Android, una carpeta iOS, etcétera, etcétera. Si quieres escribir un código específico en iOS, Platform iOS, ahí escribirías el código. Luego también tienes una herramienta que lo que hace es generar, probablemente muchos habéis probado herramientas similares en el pasado, si hay desarrolladores de nativo, o habéis probado incluso con Xamarin Forms u otro framework. Sabéis que a la hora de crear una aplicación, a la hora de publicarla en la tienda, hay diferentes tamaños para el icono y diferentes tamaños para la pantalla de bienvenida, para la splash screen. Entonces, lo que hace el proyecto único es que desde una imagen común
genera automáticamente todos estos proyectos. Tienes un punto centralizado, una carpeta resource, una carpeta recursos, donde poner todos los recursos, de forma que si pones imágenes, mientras que en Xamarin Forms tenías que poner las imágenes en las diferentes carpetas de cada proyecto nativo, aquí hay un sitio centralizado donde poner las imágenes, hay un sitio centralizado donde poner las splash screen, donde poner los iconos, se generan automáticamente por todos los tamaños. Hay un sitio centralizado donde poner las fuentes. Entonces, el objetivo principal del proyecto único, aparte de aumentar la productividad, evitando hacer lo mismo varias veces, pero también era simplificar el camino al arranque, al onboarding, a quien está llegando a la plataforma, que no tenga que conocer tantos conceptos específicos de cada